muchos crecen o maduran espiritualmente. En la palabra vamos a ver que nos manda justamente a esta obediencia. Si nosotros leemos de nuevo desde el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, dice, por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el apóstol Pablo describe el propósito de estas escrituras, que es el crecimiento espiritual dentro de la iglesia, porque habla y dice varón perfecto. Esto habla de una madurez espiritual en el creyente. Cuando dice crecimiento espiritual, varón perfecto, y lleguemos a la medida y la plenitud de Cristo, santo Dios, esto es crecer hasta poder reflejar el carácter de Cristo, el verdadero amor, la verdadera humildad, el carácter de Cristo, santo Dios. Por eso el objetivo es parecernos cada vez más ¿a quién? A Cristo, no al pastor, no a un hombre, a Cristo como iglesia, amén. Por eso dice también, eso nos va a ayudar a ya no ser niños fluctuantes. Escuchen lo que dice, es decir, personas inestables espiritualmente, personas que no tienen un fundamento, personas que no tienen la capacidad de poder discernir, de poder ver. Eso es lo que dice. Por eso dice, ya no seamos como niños fluctuantes, que llevados por donde quiera en todo viento de doctrina. Es decir, personas que lo primero que escuchemos o lo que escuchemos nosotros doblemos a esas falsas enseñanzas, ¿saben? Que podamos cambiar de opinión cualquier rato, porque alguien nos los puede hablar bonito o cualquiera puede charlárnoslos bonito y empezamos a doblar nuestras convicciones a eso. Y como dice aquí, que usan estratagemas de hombres, significa engaños intencionales y manipulaciones, que por la falta de madurez no somos vulnerables a cualquier error. Por eso Pablo aquí incita al crecimiento espiritual, santo Dios. Por eso tenemos que entender que el crecimiento espiritual no ocurre automáticamente en el paso del tiempo, sino con la intención de crecer en Dios. No es que nos sentamos y decir vamos a crecer, o creemos que por el tiempo que estamos siendo cristianos somos maduros, y vamos a ver también creyendo que por conocimiento o por tener un liderazgo tenemos un crecimiento espiritual. Debería serlo, pero no necesariamente significa crecimiento espiritual. Amén. Muchos creyentes permanecen en el mismo nivel espiritual por años, y no porque no tengan la oportunidad, sino porque no desarrollan una vida de disciplina y comprometida, que es con la palabra de Dios. No tienen un compromiso realmente real y verdadero con la palabra de Dios para poner en práctica, para creer la palabra de Dios, para asumir con responsabilidad todo lo que Dios nos dice. Por eso sería bueno preguntar nosotros: ¿estamos creciendo o seguimos siendo fluctuantes en nuestra fe? ¿Buscamos conocer más a Cristo o solo información religiosa? ¿Estoy viviendo una vida espiritual o una vida religiosa? Pues hoy vamos a ver algunas razones por el estancamiento espiritual de muchas personas. Yo sé que hay más razones. Si estuviéramos con todas las razones, estuviéramos toda la noche. Pero vamos a ver algunas que en este tiempo he visto, he experimentado 26 años ya en el Señor, que esto impide a un verdadero crecimiento espiritual. La falta de madurez espiritual. Miren lo que dice en Hebreos 5:12, familia. Porque aquí vamos a ver que la palabra nos exhorta, nos alienta, nos manda a ese crecimiento espiritual como creyentes y como cristianos.
En el libro de Hebreos capítulo 5, 12 dice: porque debiendo ya ser maestros, miren lo que dice aquí el escritor. Dice: porque ya debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren lo que habla aquí el escritor de Hebreo. Es muy claro en las escrituras, porque dice, habían creyentes que teniendo tiempo en el evangelio, aún necesitaban las enseñanzas otra vez básicas. Esto muestra que el tiempo no garantiza el crecimiento, porque aquí dice: ustedes ya tanto tiempo, ya deberían ser maestros, pero veo que no, tienen necesidad todavía que se les dé leche. Santo Dios. Por eso el escritor dice: debiendo ya ser maestros. Aquí hay una expectativa clara de cualquier iglesia, de cualquier creyente. De hecho, no todos somos llegados a ser maestros, pero todos somos personas capaces de dirigir y enseñar a otras personas. Aunque no quieras, somos ejemplo de conducta, somos ejemplo. Hay personas que te preguntan: ¿cómo es ser cristiano? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Aunque no quieras, nosotros llegamos a ser personas que enseñamos, nos guste o no nos guste. Pero aquí les decía una expectativa: deberían ser ya maestros. Implican que el crecimiento espiritual tiene un progreso natural y esperado. No debería. Yo creo que cualquier madre que necesita que su hijo crezca naturalmente, crezca por la alimentación, por todo eso. Y si no crece, no hay un crecimiento, uno se pregunta y dice: esto no es normal. Así en la iglesia, una persona que puede estar años y no haya un crecimiento espiritual, significa que también hay algo que está mal. Y eso no significa que la palabra o el Espíritu Santo sea lo que esté errado, si no es nosotros. Y vamos a ver con esto, el problema no es la ignorancia inicial, sino quedarse estancado. Me quedo ahí y vamos a ver algunas razones por qué. Por eso aquí también el escritor dice, y es interesante, dice: ya siendo maestros y tienen necesidad que se os vuelva a enseñar. Santo Dios. Esto nos muestra una regresión o falta de un avance del creyente. No está avanzando. Y aquí vamos a ver que está hablando como un retroceso. Es interesante, porque todavía uno se quedara estancado. Pero yo mismo he visto que hay personas que pueden estar llegando a un crecimiento, llega a un nivel, se quedan ahí, se pueden quedar ahí, o puede haber que un retroceso. Es interesante. En lo espiritual sí es posible. Amén. Es como alguien que repite siempre el mismo nivel sin avanzar. Yo sé que en el colegio una persona puede estar años y años repitiendo, aunque ahora en Bolivia ya han sacado tantas facilidades para que el joven, aunque sepa o no sepa, pase de curso. En mi época no era así. En mi época, si no estudiabas, no pasabas de curso. Y aquí en el Señor también es lo mismo. Tenemos que ver que la vida espiritual es como subir unas gradas, subir y subir, subir. Es crecimiento y crecimiento y crecimiento. No hay un lugar cuando digas: ya he llegado a un nivel superior. No, no hay eso. Por eso el que empezó la buena obra la va a ir completando hasta que Cristo venga. Que nosotros vamos a llegar a ese nivel hasta Cristo venga. Es decir, no hay un nivel en que uno diga: ya crecí, ya estoy espiritualmente crecido y maduro. Es crecimiento y crecimiento y crecimiento. Crecer y crecer. Pero vamos a ver que hay personas que pueden ser estancadas espiritualmente. Dejaron de crecer. Santo Dios. Por eso dice: los primeros rudimentos de la palabra. Todavía quieren que se les enseñe lo más básico, fundamentos de la fe, del arrepentimiento, de las doctrinas básicas. Dice cosas esenciales, pero no deberían ser destino final. Es decir, hay cosas que en la palabra es necesario, fundamento es necesario, pero un cristiano que esté años no es necesario que siga y siga y siga en eso. Por eso Pablo dice: ustedes necesitan todavía, dice, de la leche. Es interesante. Habiendo llegar a ser tales que tenéis necesidad
todavía de la leche. Se ha dado a conocer que la leche materna la leche de la vaca mismo sí tiene proteínas, tiene algo para los niños, pero los niños cuando ya crecen, son adultos, se ha mostrado y se ha demostrado que esa leche ya no sirve de mucho a la persona adulta. Muchos hasta llegan a tener intolerancia a la lactosa, porque la leche ya no es necesaria. Es como si un niño de 40 años siguieras con la mamadera. No le sirve de nada. Al principio la leche fue fundamental para el crecimiento y el desarrollo, pero hay un momento que la leche ya no es suficiente. Y eso es lo que Pablo está diciendo, mejor dicho, el escritor de Hebreos está diciendo. Han llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Aquí la leche es una enseñanza básica, fácil de digerir, pero el alimento sólido es una enseñanza profunda, difícil de digerir. Y la palabra digerir se usa para referirse a la comprensión, a la comprensión y entendimiento de ideas profundas, de conceptos que pueden llegar a superar eventos también difíciles. Es interesante lo que habla aquí. Claro, mi cuerpo en vida, mientras voy creciendo espiritualmente, yo voy a poder digerir para lo que el Señor me va mostrando, para cosas en esta vida, para poder discernir perfectamente. Pero puedo ser un niño que no puedo digerir muchas cosas. No entiendo por qué, no entiendo por qué hay que hacer, no entiendo por qué las cosas, por qué, porque todavía sigo yo demandando los fundamentos más básicos otra vez. Pero si aquí nos dice, crezcan. Por eso el creyente debe preguntarse, ¿estoy creciendo o sigo en lo mismo? Es necesario buscar el desarrollo espiritual intencional, es decir, debo yo buscar. La vida espiritual requiere crecimiento intencional. No es que viene así nomás sin hacer nada. Yo tengo que hacer algo. El tiempo por sí solo no produce madurez. Se puede estar dentro de la fe y aún así permanecer espiritualmente inmaduro. Puedo estar en la iglesia años, puedo estar haciendo, pero eso no significa, les decía, madurez. Porque la madurez implica comprender más profundamente las verdades bíblicas, vivir lo que yo estoy aprendiendo, poder enseñar y tener la capacidad de poder enseñar a los demás, no solo con palabras, sino con mi ejemplo, con mi testimonio y con mis hechos. Porque fácil es hablar, fácil es decir, la cosa es enseñar, ser ejemplo con mi conducta. Por eso una persona madura llega a comprender más profundamente la verdad, ricamente, para así poderlo vivir y así poder enseñar a otros. Santo Dios. Por eso el alimento sólido, dice, habla de la madurez y la profundidad que habla esto. Aquí no solo se recibe, sino es una persona que puede discernir. ¿Se aplica en qué? En la comprensión profunda que les decía. Interpretar textos bíblicos, no solo versículos aislados. Entender temas complejos como la gracia, la justicia, el amor, la misericordia a perfecta cabalidad. No solamente saber conceptos, no solamente saber teorías, sino lo vivo. Y como lo vivo, lo entiendo perfectamente. Santo Dios. Por eso cuando habla de discernimiento espiritual, detectar enseñanzas erróneas y manipuladoras, no dejar llevar por emociones y modas religiosas, una vida transformada, amar a otros incluso cuando cuesta, perdonar, servir y vivir con integridad aunque no sea fácil. Porque es fácil nosotros decir que somos cristianos, fácil decir que podemos ser maestros, fácil decir que sabemos y enseñamos, santo Dios. Pero aquí cuando habla de la capacidad de enseñar, que significa que yo tengo la capacidad de yo poder testificar con mis hechos, con mi manera de vivir, con mi estilo de vida. Por eso alguien decía que uno enseña mejor con su testimonio que con las palabras. Y de hecho, porque tú puedes decir algo y dicen qué bonito, pero demuestras otra cosa con tus hechos. Aún los niños ven a los padres cómo aprenden por los hechos, no por lo que dicen.
Porque los padres pueden decir: no hagas, no tienes que hacer. Pero yo, como padre, con mis hechos puedo demostrar que estoy haciendo lo contrario. Alguna vez no están mis papás, pero con respeto le digo: antes mis papás decían, malo es fumar. Decía, pero ellos fumaban harto. Antes de ser cristianos, ellos fumaban. Yo decía, entonces malo es para los niños, pero no para los adultos. Porque con el testimonio es que se enseña, no es con las palabras. Santo Dios. La madurez espiritual se desarrolla con prácticas constantes, no solo con asistencia o conocimiento superficial. Y aquí vamos al primer obstáculo tal vez de no crecer espiritualmente. Santiago 1:22. Porque oyen la palabra, pero el gran error de todos los cristianos es no poner en práctica. Hay cristianos que quieren aprender, se entran en institutos, quieren aprender, no sé, discipulado, que no está mal, pero solamente creen que llenarse de conocimiento, porque mismo dice la palabra. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Otra vez repito, pero sed ¿qué? Hacedores, practicantes de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Por eso aquí nos hace entender que escuchar sin obedecer produce engaño espiritual. Escuchen eso, la palabra fue dada para ser vivida, no solo para ser escuchada. Jesucristo y su palabra y Dios nos ha dado por medio de grandes hombres inspirados por el Espíritu Santo, no solo para oírlas, sino que para vivirlas. Por eso dice: sed hacedores de la palabra. Significa no solo escuchar o solo conocerlo. Hacedores implica una acción continua, no algo ocasional. Alguna vez voy a obedecer. Es una vida constante, una vida continua en lo que yo aprendo y lo aprendí y yo lo pongo en práctica. La verdadera, como dice, la verdad bíblica no fue dada solo para ser entendida, sino para ser vivida. Porque muchos creen que es suficiente con solo entender, pero nunca poderlo poner en práctica. Yo puedo entender muchas cosas espirituales, pero está muy lejos en de que yo tenga la capacidad de ponerlo en práctica, de querer hacerlo, de vivirlo. Porque yo sé, cuando la palabra dice perdona, sí, hay que perdonar porque es necesario, pero cuando te llegue el momento de perdonar, ¿lo haces o no lo haces? Santo Dios. Por eso dice: sed hacedores de la palabra. Aquí la fe se mide en obediencia práctica, no en conocimiento. El crecimiento espiritual se mide por no el conocimiento, sino por la capacidad de practicar la palabra de Dios. Jesucristo, como buen maestro, Él enseñaba, pero hemos visto que en todas las escrituras no solo se quedaba con enseñanza, sino llevaba a la práctica a sus discípulos. Y Él mismo lo que enseñaba, Él lo demostró camino a la cruz. Santo Dios. Esa es la capacidad que tenemos que llegar a la madurez espiritual. Por eso les decía, la fe se mide en la obediencia práctica, no en el conocimiento. Por eso dice: y no tan solamente oidores. Santiago aquí confronta esa ilusión común de muchos. Pensar que escuchar predicaciones, leer solo la Biblia o saber doctrina es madurez. No está mal escuchar prédicas, no está mal leer la Biblia, pero yo veo a veces gente que meten y se escuchan. Pero qué lindo sería que lo que escuchan lo llevan o lo llevaran ¿a dónde? A la práctica. Tú puedes ver 20 prédicas en el día, gloria a Dios, pero si tú no estás dispuesto a obedecer o a poner en práctica lo que escuchas, no te sirve de nada. Por eso uno, cuando es sobrio, dice: lo que escucha, lo pongo en práctica. Por eso no es necesario leer. Ya he leído hoy día 20 capítulos. Puedes leer 10 y de esos 10 pues ponlo en práctica. Ahí es donde empiezas a ver algo diferente en ti. Por eso decía, puedes saber mucho,
y aún así no cambiar nada. Y esa es la verdad. El crecimiento viene cuando las enseñanzas se convierten en acción. El crecimiento espiritual viene cuando las enseñanzas se convierten en acción. Por eso dice aquí: no os engañéis a vosotros mismos. Este es el punto más fuerte de esta escritura, porque dice, no dice que otros te engañen, sino a ti mismo no te engañes. Porque este autoengaño espiritual, creer que está bien cuando no lo está, creyendo que yo estoy bien crecido espiritualmente cuando verdaderamente no estoy crecido. Muchos se pueden creer que son crecidos, que son ya, no sé, maduros espiritualmente porque están 20, 30 años en el camino del Señor. A veces el orgullo levantan cuando viene uno, es 1 o 2 añitos de crecimiento en el Señor. Y creer yo engañándome que por lo que sé o lo conozco me trae madurez espiritual. Por eso dicen, no se engañen a vosotros mismos. Es más peligroso porque no lo detectas fácilmente. Santiago mismo está diciendo, la verdad que no se practica se convierte en autoengaño. La verdad que no practico se vuelve autoengaño. Por eso aquí Santiago mismo dice, no os engañéis a vosotros mismos. No se engañen a ustedes mismos. No lo hagan ustedes, porque a Dios nunca vamos a engañar, y también a muchas personas. Porque aunque tú te crees espiritualmente, la gente ve tus flaquezas, tus debilidades, tus inmadureces, tus arranques emocionales, tu falta de control de tu temperamento. O que tengamos títulos de ¿qué? De predicadores. Santo Dios. Por eso dice, no es suficiente con escuchar y no hacer, porque eso deforma la conciencia de un hombre. Porque se ha creído que conocer mucho, tener palabra o tener mucho conocimiento, títulos cristianos, creen que eso es madurez espiritual. Por eso es un autoengaño total. Por eso dice, solo no sean oidores. Porque el solo oidor sabe que debe perdonar, pero guarda rencor. Porque solo el oidor sabe que debe amar, pero elige la indiferencia. Porque el oidor sabe que debe ser santo, santa, pero sigue coqueteando con el sexo opuesto. Sabe que debe orar, pero hace es decir, que las cosas materiales sean más importantes tal vez que la oración. Sabes que debes ser sincero, pero eliges la vida de una hipocresía. Sabes que debes escuchar las enseñanzas, pero no cambias de hábitos. Porque es fácil oír. Es fácil oír. Pero el que es hacedor de la palabra sabe que debe perdonar, aunque duela. Actúa con amor incluso cuando no es conveniente. Aplica lo que aprende, aunque sea incómodo para uno. Porque sabe que esto es de bendición. Sabes que eso es un estilo ya de vida. Sabes que así se debe conducir un cristiano. Cada enseñanza se debe convertirse en práctica diaria. No basta con oír, hay que obedecer. Escuchar la verdad sin vivirla no te transforma, te engaña. Por eso nosotros como creyentes debemos aprender no solamente a ser oidores, no solamente a escuchar la palabra, no solamente a ser lectores de la palabra, sino hacedores de ella. Debo procurar, así como alguien estudia, hace devocionales, lo hace con bien, tal vez bien ordenadito, devocionales lindos, pero así también debe ser mi práctica en ese devocional, para que yo así pueda crecer espiritualmente. Y segundo, porque hay muchos que viven distraídos espiritualmente. Lucas capítulo 8, versículo 14. Santo Dios. Lucas 8, versículo 14. Espero que esto tú puedas tomar, asimilarlo y aún preguntar, estoy creciendo, voy creciendo, ¿cómo está mi vida espiritualmente?
Porque a veces nosotros estamos viviendo una vida cristiana. Yo siempre les digo que sea la sinceridad de nuestro corazón. A veces nos estamos más preocupando si crece o no crece, si hace el otro, la persona no está haciendo lo que dice la palabra. Estamos juzgando si esa persona está haciendo o no haciendo, pero nunca vemos desde este punto mi realidad. El Señor mismo nos dice: primero ve la viga que hay en tu ojo. Primero ve la viga que hay en tu ojo antes de ver, ¿qué dice? La espina que hay en el ojo de tu hermano. El Señor dice: antes de ver la vida de otra persona, primero juzga cómo estás tú. Porque a veces somos capos nosotros para ver, para juzgar, para procurar hacer como esto no hace, está haciendo, no hace, o ay, juzgar porque hace, pero no vemos nosotros realmente cómo estamos. En Lucas 8:14 dice: lo que cayó entre espinos, escuchen, estos son los que oyen, pero yéndose se hagan por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Santo Dios. Aquí habla de las preocupaciones, las riquezas y placeres ahogan la palabra, impidiendo que produzca fruto. Acá habla de espinos. Aquí, si nosotros leemos tanto Lucas y otros evangelios de este pasaje del sembrador, nos habla que no hay un rechazo inmediato de la palabra. La semilla cae y empieza a crecer. ¿Empieza a qué? A crecer. Pero también crecen los espinos alrededor. Una persona puede venir a la iglesia y empezar, ¿qué? A crecer. Pero los problemas, los afanes, y aquí vamos a ver los 3 espinos que habla la palabra, porque uno de ellos es los espinos de qué? De los afanes. La ansiedad por el futuro, problemas diarios, la presión constante, porque está más preocupado en las cosas. Yo sé que el enemigo sabe esto, que si te distrae con los afanes, las preocupaciones, te saca de lo que es más importante, del objetivo donde debería ser tu vista, por lo que debes vivir, por lo que debes esperar. Los afanes, eso sí te sacan de eso. Te ponen tus ojos en lo que estás viviendo. En vez de confiar en Dios, en vez de esperar en Dios, te afanas en esforzarte, te afanas en procurar hacer las cosas y no entregar a Dios, y te quita de lo que es más importante. La mente se llena de preocupaciones, se desplaza de lo que es más importante, de lo espiritual o de lo aprendido. Santo Dios. No es que la persona deje la fe, sino que la fe queda ahogada por el estrés. Santo Dios. Por eso decía, no es el problema la falta de inicio, sino la constancia y perseverancia de la verdad. Has empezado, pon los ojos en Cristo. No te dejes que el afán te quite de esto, te quite de lo más importante. Y 2, dice las riquezas. Santo Dios. Aquí no solo es tener dinero, sino confiar en Él o vivir para obtenerlo. Seguridad basada en lo material en vez de dar lugar a Dios. El peligro no es la riqueza en sí, sino cuando se redefine tus prioridades. Miren lo que dice en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, antes de entrar al tercer espino que habla. En Primera de Timoteo 6:7, y esto tengo que ponerlo porque en mi caminar como el Señor, hay muchos que han empezado bien, empiezan bien, veo un crecimiento espiritual, veo que empiezan a crecer, veo que empiezan a tomar decisiones buenas, pero hay en un momento de un quiebra en su vida, cuando se desvían y ponen su vida. Y miren lo que dice en Primera de Timoteo: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos en esto. Porque los que quieren enriquecerse, escuchen lo que dice el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Santo Dios.
Aquí Pablo escribe a Timoteo para corregir una mentalidad peligrosa: confundir fe con una vida para obtener las riquezas. Y es interesante porque dice aquí los que quieren enriquecerse, no dice los ricos, los que viven obsesionados por ser ricos, por querer hacerme rico. Y ese es ahí el problema. Es una actitud del corazón, una ambición que domina mis decisiones. Por eso ahí vienen las consecuencias de la tentación, las trampas. Me alejo de lo espiritual y me acerco cada vez a lo material. Y dice, trae deseos dañinos. El problema no es el dinero, sino cuando se convierte en un objeto absoluto. Cambian su vista y se centran más en lo material y en las riquezas. Por eso dice, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Santo Dios. Personas que comenzaron bien se desviaron. Personas que empezaron a venir y se alejaron, porque creyeron creyeron en la seguridad del dinero. Pero dice, produjo dolor interno. Por eso aquí nos trae una advertencia: lo que parece solución puede terminar siendo una fuente de sufrimiento, porque te alejas de lo más importante y de lo eterno. Y el enemigo sabe que puede estar creciendo, y el enemigo puede meterte ahí en la intención de querer de que tu corazón empiece a depender en lo material y en el dinero. Que empieces a buscar más lo material y el dinero, te afanes más en el trabajo, que trabajes más en exceso por eso que en las cosas eternas. Santo Dios. Y el tercer espino, como dice, placeres de la vida. Siempre el hombre, en vez de buscar las cosas espirituales, busca constante de comodidad, busca el bienestar y el placer, la satisfacción inmediata. Evita lo que cuesta o incomoda espiritualmente. El problema es que lo superficial desplaza lo profundo. Santo Dios. Por eso aquí la clave es: ahogan la palabra. Las riquezas, el afán, el placer de esta vida, dice, ahogan la palabra. ¿Por qué dice? Y esto es importante, porque no dice que la palabra muere inmediatamente, dice es asfixiada lentamente. Por eso puede estar creciendo, puede estar, no sé, este hombre, este cristiano puede estar creciendo, puede estar caminando bien, pero desvía su vista y empieza a buscar otras cosas antes de lo eterno y principal, y eso hace que asfixie la palabra de Dios. Es un proceso silencioso. La vida o crecimiento espiritual no desaparece de golpe, se debilita poco a poco. Por eso es necesario evaluar qué está ocupando tu tiempo y si estás alejado de Dios. Santo Dios. Y el otro punto que está en 1 Timoteo 4:7, la falta de disciplina espiritual. Santo Dios. Estamos viendo cosas que ¿por qué no me permiten madurar? ¿Por qué no puedo madurar? Y hemos visto que la Biblia nos enseña que es la responsabilidad y nos exhorta a un crecimiento espiritual. En 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Es interesante, y eso es lo que quiero agarrar. Dice: ejercítate para la piedad. La vida espiritual requiere ejercicio constante, así como el cuerpo necesita de un entrenamiento. Así la vida espiritual, porque cuando Pablo a Timoteo le dice: ejercítate para la piedad, aquí está el corazón de este versículo. Cuando dice ejercítate, viene del lenguaje de entrenamiento físico, disciplina y esfuerzo constante. Pero cuando dice ejercítate, ¿en qué? En la piedad. Y la piedad aquí es el centro de Dios, refleja mis acciones, es decir, la obediencia a Dios. Ejercítate para la piedad, ejercítate en la obediencia.
Así como muchos se ejercitan para el aspecto físico, así mismo deberías ejercitar también para lo eterno. Dice la piedad. Lo espiritual no es pasiva. ¿Quién nos habla que lo espiritual no es pasiva? Nos sentamos creyendo que vamos a ser crecidos espiritualmente de la nada. No, nos dice ejercítate. Es algo que se entrena, se practica y se desarrolla. Escuchen eso. La fe sin obras está muerta. Mi fe verdadera va a reflejar mi salvación con mis hechos. Por eso aquí dice, ejercítate para la piedad. Por eso decía, la espiritualidad no es pasiva. Es algo que se entrena, se practica y se desarrolla. La vida espiritual requiere de intención y disciplina, no solo intereses. No basta con escuchar, sino es con obedecer. No es suficiente con saber, sino es con orar. No es solamente con sentir, sino es con ayunar. Un cristiano tiene que empezar a desarrollar esas cosas. La oración y la obediencia es necesario. La obediencia y el ayuno es necesario. Porque hay gente que puede meterse en oración y en oración, o solamente en ayuno y en uno, que está bien, pero si no hay práctica de la palabra de Dios, no me sirve de mucho. Ustedes van a ver muchas personas que pueden estar orando y oran mucho, pero no van a ver crecimiento espiritual. Van a ver personas leyendo. No hay crecimiento espiritual, porque el crecimiento está en la práctica de la verdad. Es en la práctica de las cosas que dice en su palabra. Y ahí viene acompañada de oración, de ayuno y la práctica en obediencia. Santo Dios. Por eso aquí nos muestra que hace falta de práctica constante. Orar incluso cuando no tienes ganas. Una persona madura lo hace. Estudiar la Biblia con intención, no por rutina. A vivir lo que he aprendido. Desarrollar el carácter, paciencia, humildad, dominio propio. Practicar. Pablo habla en Corintios eso. Así como el atleta, así entrena, así lo hace, así se disciplina para ganar una corona incorruptible, mas nosotros una corona incorruptible. Pablo mismo dice, yo mismo siendo maestro, si yo mismo no me pongo en práctica, no le obligo a hacer mi cuerpo lo que debe hacer. Es interesante ese pasaje en 1 Corintios 9:27. Así mismo dice, lo pongo en disciplina. Así mismo dice Pablo, yo lo obligo a mi cuerpo a hacer lo que tenga que hacer. Eso nos habla de práctica. Eso nos habla de acción. Por eso la madurez no viene de estar sentado y esperar que crezca. La madurez no viene por los años que estás en la iglesia. La madurez no está en el conocimiento que tengas, sino en la práctica. Tenemos que entender que la práctica y la oración, la lectura bíblica, nos ayuda en la comunión real y verdadera. 1 Timoteo 4:8, versículo 8. ¿Qué dice? Porque el ejercicio corporal, aunque aquí habla del ejercicio, para poco es provechoso. No está diciendo, es verdad, que no sirve de nada, porque dice el ejercicio corporal para poco provechoso. Pablo no desprecia el ejercicio físico, reconoce que sí tiene valor, pero limitado, de poco, porque es temporal y es parcial. Pero la piedad para todo aprovecha. Aquí está el contraste fuerte, la piedad. Les decía, la piedad es la obediencia, es ponerme a la palabra, obedecer a la palabra de Dios para desarrollar un carácter, obediencia y mi relación con Dios. Para que yo pueda desarrollar una reverencia genuina hacia Dios, para que yo pueda desarrollar una relación viva con Dios, yo pueda desarrollar una conducta que refleje esa relación.
ahí hay crecimiento espiritual. Ahí empiezas a desarrollar una madurez espiritual. No solo es creer en Dios, es vivir consciente de Dios en todo. La piedad es vivir con Dios en el centro, no como parte de tu vida, sino como el eje central de toda tu vida. Santo Dios. Por eso dice, la piedad sirve ¿para qué? Para todo. Es un impacto total, mente, decisiones, propósito, eternidad. Habla de todo. Porque la piedad afecta cómo piensas, cómo vives, cómo tratas a los otros, cómo enfrentas el sufrimiento, cómo enfrentas los problemas, cómo asumes, con qué responsabilidad estás ante la palabra de Dios. Santo Dios. El creyente debe establecer hábitos espirituales firmes y constantes. ¿Cómo se ve una persona piadosa? Coherente en lo que dice y en lo que cree, lo vive. Porque yo les decía, fácil es decir, fácil es hablar, fácil es aconsejar, fácil es decir no hagas, fácil es decir haz. La cosa es mostrar yo con mi testimonio, mi conducta, lo que está mal y lo que está bien. Porque muchos te ven y te observan. Y solo con tú, una persona madura, lo hace con su actitud y con sus decisiones. Él es así. No, a él no le vas a poder engañar. No, a él no le vas a poder sacar de los quicios. No, a él. ¿Por qué? Porque sabes que es una persona madura. Pero sabes que una persona puede hablar y hablar, saber todo de la palabra, pero decir, no, no le digas nada porque se va a enojar. Se nota. Santo Dios. Porque una persona madura refleja el carácter de Jesucristo. La piedad no es actuar como alguien espiritual, es ser transformado para vivir como Dios quiere en toda madurez. Hebreos 6:1. Porque a ver, la persona se conforma con lo básico. Creen que ya saben esto suficiente y es suficiente y hasta ahí se queda. Ese es solo otro error que impide a crecer espiritualmente. En Hebreos 6:1 dice, por tanto, mire, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Otra vez nos habla, vamos adelante, dice, a la perfección. No echando otra vez al fundamento de arrepentimiento, obras muertas y de la fe en Dios. Este versículo es clave porque marca la transición. El autor está retando a los creyentes a dejar la inmadurez espiritual y avanzar hacia una fe más profunda y estable. Santo Dios. Siempre Dios llama a avanzar hacia la madurez, no quedarse en lo elemental. Por eso dice, ya dejando los rudimentos, dejen ya lo básico, dejen ya los fundamentos iniciales. El contexto de Hebreos también que leíamos se refería a las enseñanzas como arrepentimiento básico, fe inicial, instrucciones elementales sobre Dios. ¿Por qué eso? ¿A qué se refiere? Una persona sabe y habla del arrepentimiento. Esto es una persona madura y he entendido perfectamente, no solo de conocimiento, lo he vivido. Que habla de fe. Ya no solamente conozco de fe, de conocimiento, lo estoy viviendo. Porque eso es lo básico de un cristiano. Como ya a 20 años y aprendiendo otra vez los rudimentos de la fe, un cristiano ya debería tenerlo tan centrado que es la fe. Por eso dice, dejen de una vez eso. Pero hay cristianos que quieren ahí y están suficientes con eso. No significa que sean malos esas enseñanzas, sino que uno no debe ser el fin de todo. No debo quedarme ahí. El problema no es empezar lo básico, sino quedarse estancado en lo básico. Porque el que ya sabe y lo sabe dominar en la práctica, no se queda en un estado inicial. Por eso es que el cristiano ya conoce bien los fundamentos. No solo los conoce teóricamente, no solo los conoce intelectualmente, sino los vive. Entonces ya no es necesario aprender y voy creciendo. Y hay cosas más y más
Por eso dice, vamos adelante. Aquí hay un llamado activo, no es automático. Es una decisión consciente, implica movimiento y crecimiento. La fe bíblica no es estática, es dinámica. Por eso la palabra dice, vamos adelante, háganlo, esfuércense. Dice, vamos a la perfección. Significa, vamos a la madurez, vamos a la plenitud, vamos a lo completo. Es llegar a ese estado donde la fe es estable, profunda, funcional en toda la vida, donde tengo dominio completo de mí mismo. ¿Cuánto nos falta? Por eso nos estancamos muchas veces. Por eso es tiempo de dejar la comodidad espiritual y avanzar a un nivel más profundo en Dios. Para ir terminando, Efesios capítulo 4, versículo 15. Es un llamado y es una exhortación a crecer. No es normal que un cristiano pueda estar años y seguir en lo mismo. No es normal que un cristiano pueda estar ahí años o tener mucho conocimiento, pero sin cambiar. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otra vez nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es, dice, Cristo. El creyente está llamado a crecer en todo. El cristiano está llamado a crecer. El estancamiento espiritual no es la voluntad de Dios, para nada. Creo que ningún padre quisiera que su hijito se quedara así, sin crecer y sin desarrollarse. Cuando uno pasa eso, un padre sí se preocupa. Y Dios también se debe preocupar cuando ve. No es que Dios se preocupa, Dios no le preocupa nada. A veces usamos más los contextos. Dios no le preocupa y no se preocupa de nada. Pero debe mirar con asombro que su hijo debería crecer y no lo está haciendo. Que su hijo debería estar maduro y no lo está haciendo. Que su hijo es capo para tener conocimiento y para hablar, pero no para poner en práctica. Por eso dice, sigan la verdad, crezcan siguiendo la verdad. La palabra implica vivir, sostener y practicar la verdad. No solo es saberla, es caminar en ella. Crezcamos en todo, dice. Habla de un crecimiento integral, de carácter, de pensamiento, de decisiones, de una madurez espiritual. Deberemos crecer de una vez. No es crecimiento parcial, sino es un crecimiento completo. La madurez espiritual es vivir en la verdad de Dios con amor, creciendo bajo la dirección de Cristo, nuestro Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Cada persona debe tomar la decisión de avanzar, madurar y vivir una vida espiritual intelectual. No se trata solo de saber términos complicados o volverse intelectual. Puedes conocer mucha teología y seguir siendo inmaduro. Yo conozco muchas personas que saben conceptos teológicos, conceptos griegos y hebreos. Saben, estudian. Pero la verdadera madurez está en el discernimiento y en la transformación de nuestro temperamento. Santo Dios. La pregunta de un cristiano debería ser: ¿estoy pasando de leche a comida sólida? Porque un cristiano, cuando pasa de la leche a la comida sólida, al alimento sólido, pues ya no depende solo de sus emociones para su fe. Puede sostener convicciones incluso en dificultades. Hace más preguntas más profundas, no solo básicas. Su carácter empieza a reflejar a Cristo, no solo su conocimiento. ¿Y se han dado cuenta que falta mucho en la iglesia? El Señor dice: crezcan. Crecer en el pensamiento. Cuando una persona está creciendo en Cristo, deja de reaccionar solo por impulsos.
La persona que está creciendo aprende a pensar antes de actuar. Una persona cuando va creciendo y madurando empieza a filtrar las ideas. ¿Esto es verdadero o no? ¿Lo que me dicen es verdad o no? Discierne. Sabe reconocer los pensamientos que vienen de Dios o no. Santo Dios. Por eso antes siento esto, entonces es verdad. Antes era así, es que siento, no siento. Pero ahora, si he crecido espiritualmente, esto que siento está alineado a la verdad de Dios. Esto es lo que siento. ¿Viene de Dios? Es interesante. Porque uno cuando no es cristiano, cuando es inmaduro, lo que siente lo toma algo objetivo. Es así, siento y así es. Pero cuando uno es maduro, lo que dice, esto es lo que siento, viene de Dios. Esto es lo que yo estoy sintiendo, viene de parte de Dios. Estos pensamientos se alinean a la verdad de Dios. Porque el Señor también quiere un crecimiento emocional. No significa de dejar de sentir, sino aprender a gobernar lo que sientes. Soy menos impulsivo, soy más paciente, soy menos rencoroso, tengo más capacidad de perdonar. Antes de ser maduro, me hicieron daño, no vuelvo a hablar con esa persona. Pero ahora me dolió, pero voy a responder con amor y con sabiduría. Crecimiento espiritual. El crecimiento en nuestras decisiones, en la práctica diaria, elegir lo correcto, aunque no sea lo más fácil totalmente. A veces nosotros tenemos que hacer lo que es correcto, aún delante de nuestros amigos que nos pueden abuchar y avergonzarse. Pensar en las consecuencias, no solo en el momento. Porque hay gente que piensa en ese momento, me divierto, hago, pero no pienso en las consecuencias. Una persona madura siempre va a ver las consecuencias. Santo Dios. El crecimiento en mis hábitos. La madurez espiritual también se va en lo cotidiano, se ve en lo cotidiano, en la constancia, en lo bueno que hago, no solo en lo emocional, porque lo emocional es momentáneo. Yo tengo que actuar en todo momento, esté bien, esté mal, esté alegre, esté triste. Yo actúo y tengo hábitos, porque a veces uno cuando está bien va a la iglesia, pero cuando está mal no. O cuando estoy mal voy a la iglesia, pero cuando estoy bien ya no. Emoción. No hay convicciones. Una disciplina en lo espiritual. Tengo que orar, tengo que leer y tengo que reflexionar, porque lo necesito. No costumbre, lo necesito. Ordena su vida en todas las áreas. Sabe que hay un desorden en su vida. Puede ser emocional, puede ser intelectual, y empieza a ordenar. La madurez espiritual no cambia solo lo que crees, sino cómo piensas, cómo sientes, cómo decides, cómo amas a diario. La vida cristiana no está diseñada para quedarse en el inicio, sino para avanzar hacia la madurez. Pablo, por eso, con estos versículos, lo único que está diciendo, deberías estar más lejos de donde empezaste. Deberías haber crecido. Deberías estar grande. La fe verdadera no se queda en el inicio. Está diseñada para crecer hasta la madurez. ¿Estamos creciendo? ¿Nos hemos estancado? ¿Qué es lo que nos impide crecer espiritualmente? ¿Qué es lo que nos impide a madurar espiritualmente? ¿Qué debería ser? Por eso Pablo dice, ustedes ya siendo maestros tanto tiempo y todavía necesitan de la leche. Santo Dios. Es un llamado entonces a nosotros de no quedarnos estancados. No permitir que nada nos impida crecer, a madurar espiritualmente, a crecer en la fe, a crecer en mis convicciones. Nada debería impedirnos, porque para algunos ya debería ser tiempo de vivir como maestros. Pongámonos en pie.
Los versículos que hemos estudiado nos exhorta y nos motiva y nos lleva, nos impulsa, nos llama la atención para que crezcamos, para no estar quedarnos estancados espiritualmente, donde muchos de nosotros ya deberíamos a veces discernir muchas cosas, tener dominio de muchas cosas, tener entendimiento profundo de muchas cosas, pero necesitan como un niño todavía la leche. Y Pablo se sorprende con esto. El mismo escritor de Hebreos dice: no puedo hablarle muchas cosas a ustedes, se han quedado como niños. Tengo tantas cosas para decirles, pero no son capaces de digerir. Ustedes necesitan otra vez la leche. No debería ser esa nuestra realidad como iglesia. No debería ser esa realidad como creyentes y como cristianos. Debería ser nuestra realidad muy diferente, familia. Deberíamos estar crecidos. De nosotros, ya les decía, no está hablando literalmente de un ministerio como maestros cuando habla eso, sino que nuestras vidas reflejen como un maestro, no con palabras, no solo ser maestro con mis palabras, sino ser maestro con mi testimonio, con mi ejemplo, con mi conducta, con mis decisiones, con mis actitudes. Demostrar esa madurez espiritual. Porque un niño no es capaz de valerse por sí mismo. La persona madura sí. Aprende ya no todo el tiempo a consultar a los líderes o a los hombres. La persona madura ha aprendido a consultar a Dios. Y muchas cosas ya ni necesita consultar, ya lo sabe, porque lo ha conocido y lo ha experimentado y lo ha vivido. Y así va a poder enseñar correctamente a los demás una vida real y verdadera en Cristo Jesús. Porque somos llamados a madurar, somos llamados a crecer. Y dice crecer en todo, en toda área. Así crecidos para poder soportar cualquier dificultad de la vida. Ya no a tomar decisiones por emociones o infantiles, sino que cuando vengan las dificultades, así también saber responder con un temperamento templado, un carácter templado, ya no emocional, ya no me derrumbe la tristeza o el enojo, la ira, sino tengo dominio de mí mismo. Hay templanza en mi vida. ¿Por qué he crecido? Porque soy capaz de tomar mis decisiones. Porque la persona que no ha crecido sigue cometiendo los mismos errores y los mismos errores. Puede llenarse de conocimiento, puede escuchar 1000 prédicas, pero el conocimiento no te hace maduro. ¿Por qué no venimos ante Dios y decirle: amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Santo, perdónanos? Porque sé que muchos de los que estamos aquí, sé que no todos, pero muchos de los que estamos aquí deberíamos demostrar, Señor, ya un crecimiento y una madurez espiritual, donde, Señor, nuestras decisiones y acciones y determinaciones deberían ser ejemplo para los pequeños en fe. Que muchos líderes u obreros, Dios, deberían demostrar, Señor, su crecimiento, ya no ser infantiles en la manera de pensar, ya no en sus debilidades emocionales, ya no dejar llevarse por su temperamento. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Por favor,
si hemos hecho llevar por las distracciones de este mundo, los deseos de la riqueza, si nos hemos hecho llevar, Dios, por todo aquello, nos ha desviado, Señor, nuestra vista del objetivo y lo principal. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios mío. Por favor, si solo nos ha bastado con conocer unas cuantas cosas, son suficientes y nos quedamos así, perdónanos, Dios. Por favor, perdona nuestra inmadurez. Te lo pido.